Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Hugo. Una vez más somos noticia en el mundo. La Argentina bate un récord por la cuarentena y esto puede seguir. Atención porque junto con la cuarentena estamos en riesgo de default y el índice de pobreza no para de crecer. Hace pocas horas estuvimos en uno de los barrios más comprometidos del conurbano bonaerense. Es Villa La Cárcova. Viven 50.000 personas y casi solamente un actor social, como el equipo del padre Pepe Di Paola, asiste con 3.000 platos de alimento allí por día. Pero lo que más impresiona no es la actitud de Pepe y de su equipo, de su cuadro, que gastan la vida asumiendo riesgos por el prójimo, sino los chicos con hambre, los chicos que parecen que están desnutridos y van a buscar todos los mediodías un plato de alimentos a esa parroquia, en San Martín, en La Cárcova, donde hay 50.000 habitantes. Mientras tanto, en el otro polo de la sociedad, en el Consejo de la Magistratura, dicen que no hay conexión suficiente para que la justicia avance, sobre todo con las causas de corrupción. Y también Fernanda Vallejos y otros se suman a la idea de señalar que el Estado debe quedarse con las empresas si reciben una colaboración. Esta idea reedita aquel concepto de Néstor Kirchner cuando asumió como intendente en Santa Cruz en 1987. Dicen las fuentes allegadas al kirchnerismo, que ya hoy no confían tanto, que cuando Kirchner subió lo primero que hizo fue acercarse a Rentas y mirar quiénes eran deudores en Río Gallegos. Los citó uno a uno, él mismo, a cada uno de los empresarios y les propuso una baja en esa deuda y además ser socios. De esa manera, los empresarios aseguraban crecer. Un capitalismo de Estado, de su propio Estado. Un modelo que luego se reeditó y que luego se duplicó a nivel nacional. Atención, porque la situación puede complicarse. Por eso, a más de 2 meses de esta cuarentena, hay situaciones de emergencia y una preocupación por rasgos autoritarios que amenazan contra nuestras libertades. Mi nombre es Hugo Machiavelli y bienvenidos a un nuevo especial de coronavirus. Les damos la bienvenida y les contamos que hoy vamos a tener muchos invitados para debatir tanto la situación política como epidemiológica, porque ayer, por supuesto, el presidente volvió a extender, como lo esperábamos, la cuarentena. Justamente de eso vamos a hablar con Ángela Gentile, una de las epidemiólogas que está asesorando al presidente para hablar sobre la cuarentena. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo finalmente vamos a poder volver a la normalidad? ¿Llegamos efectivamente al pico o todavía falta? De todo eso vamos a hablar con ella, pero también vamos a hablar del plano político de este anuncio, porque ayer lo vimos a Alberto con Kicillof, con Axel Kicillof, donde se lo vio al gobernador bonaerense con un tono bastante alto, ¿no? Por momentos muy combativo, de hecho, con el gobierno anterior. Había un poco de incomodidad incluso por parte de Alberto Fernández dentro de esta situación, que de hecho trataba de acercarse un poco al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. De eso vamos a hablar con Waldo Wolf y Fernando Iglesias, que van a estar en un ratito en un dúplex aquí con nosotros para analizar todo el plano político de este anuncio sobre la extensión de la cuarentena. Pero también vamos a hablar de la economía, porque mientras se extiende la cuarentena, también se extiende la preocupación de miles de argentinos, de todas las personas que no pueden ir a trabajar y que viven del día a día, también de los comerciantes, de las pymes. De todo eso vamos a hablar entonces con Daniel Marx, economista, justamente para analizar todo lo que nos está pasando como país mientras vivimos la cuarentena, mientras nos enfrentamos a esta pandemia, la del coronavirus, nosotros y todo el mundo. Y justamente, Hugo, hablando del mundo, no queremos irnos, ¿no?, de ese plano mundial y vamos a hablar de 2 países muy específicos. Uno, Brasil, el que la OMS declaró como uno de los focos mundiales de la pandemia y sobre todo, por supuesto, en Sudamérica, con un presidente que habla en contra de la cuarentena, un presidente que de hecho se muestra en actos masivos sin ningún tipo de distancia social y cuyos seguidores de hecho se han mostrado en marchas, por ejemplo, bailando con ataúdes. Por el otro lado, tenemos a España, que fue uno de los países más afectados dentro de España por el coronavirus y que hoy está volviendo a la normalidad. Vamos a hablar con las personas que están
en el lugar de los hechos. Por un lado, desde Brasil con el analista internacional Gustavo Segre y por el otro, desde España vamos a hablar con Silvia Pisani, una de las periodistas de esta casa de La Nación Más. Así que realmente vamos a tener muchos entrevistados para poder hacer este análisis vinculado a la pandemia desde el lado epidemiológico y por supuesto también al lado político. Y además, Hugo, te cuento que tenemos un móvil maravilloso de la mano de Javier Mozo. Sí. Un hombre que tenía una adicción, era adicto, decidió crear un lugar de rehabilitación. La pandemia lo interrumpió y hoy decidió poner ese lugar justamente a disposición de los enfermos de coronavirus. Realmente una tarea maravillosa. Exacto, personas que transforman, que inspiran, y en este caso Javier está en ese móvil ahora en Tortuguitas. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hugo, Agus, ¿cómo les va? Muy buenas noches para ustedes. Estamos en la Fundación EIRA, en el partido de Malvinas Argentinas, en la localidad de Tortuguitas. Lo que ustedes están viendo atrás es lo que iba a ser hasta marzo de este año un centro de rehabilitación para adictos. ¿Pero qué pasó? Luis Marchioni, que es el presidente de la fundación, pensó, este lugar hay que donarlo, hay que prestárselo al municipio de Malvinas Argentinas, porque si la pandemia recrudece y se hace cada vez más grave, como está ocurriendo en estos momentos, es muy probable que la situación de la salud, los centros de salud aquí en el distrito no den abasto. Y es un lugar muy interesante para que mucha gente o muchos enfermos leves puedan pasar al menos su cuarentena o sus días de contagio aquí descansando. Les vamos a mostrar las instalaciones. La verdad que es todo inmaculado, todo perfecto, todo muy lindo. Si bien Marchioni lo dice y lo va a decir en la nota, quedan cosas por hacer todavía que tiene que hacer en conjunto con el municipio. Cuando ustedes lo dispongan, nosotros aquí desde Tortuguitas, desde la Fundación EIRA. Una historia que queremos escuchar, así que te damos el tiempito, Javi, para que te vayas metiendo y en un ratito volvemos con vos. Quédate en este especial de coronavirus. Gracias, Javier. Y se viene un programón de La Cornisa. Atención, un programón. El especial que arranca antes, quédate con nosotros en La Nación Más. Pausa, enseguida volvemos. Continuamos en este especial coronavirus y hablando de la extensión de la cuarentena, tenemos del otro lado a Ángela Gentile, una de las epidemiólogas que justamente está asesorando al presidente. Ángela, muy buenas noches, gracias por hablar con nosotros. ¿Cuál fue la información que le acercaron como equipo asesor al presidente para que decida extender la cuarentena, pero con ciertas flexibilizaciones? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco lo que se analizó fue la situación del país, que como dijimos siempre, nunca es homogénea. Hay casi tres cuartas partes del país, muchísimas provincias que no tienen casos o bien nunca los han tenido o han pasado muchos días ya sin ellos, a lo cual están en las mejores condiciones para flexibilizar, por supuesto, con distanciamiento, porque esta es la nueva forma de encarar absolutamente todo hasta que un día tengamos una vacuna. Con respecto al área metropolitana, Chaco, que es otro punto también preocupante, nosotros vimos que la duplicación de casos se daba mucho más acortadamente. ¿Se acuerdan ustedes que hace 14 días la duplicación de casos se daba en menos de 25 días, pero más de 15? En cambio ahora estamos alrededor de 10. Claro. Incluso en áreas vulnerables también la situación es un poco diferente y de más riesgo. A lo cual entonces, evidentemente, no se pueden seguir flexibilizando actividades en la región metropolitana porque claramente estamos en una curva ascendente de casos. Doctora, y le quería preguntar, ¿se arrancó tarde con los test en la zona del conurbano, especialmente en la zona de las villas? Y a la vez, ¿hay manera de medir los otros procesos de la salud de la población, la angustia y otros valores que están vinculados con otras enfermedades por esta cuarentena? Bueno, primero de todo, en general, cuanto más rápido se encare la detección en áreas vulnerables, es mejor porque, evidentemente, cuando empieza a circular hay que detectar con rapidez. Y lo que usted dice con respecto a todo lo que es el factor emocional, yo creo que es un punto clave que hay que considerarlo porque todos tenemos absolutamente certeza, una absoluta certeza de que obviamente no es gratuito tanto para chicos como para adultos. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de expertos propusimos mucho y enfatizamos poner en agenda a los chicos porque realmente no habían salido nunca de sus casas. El adulto sale a hacer una compra
o bien a una farmacia, o bien a hacer un control. Los chicos no, y realmente hacia la salud emocional. Y coincido con usted que no es un dato menor y que es importante, muy importante, porque la incertidumbre, creo, en lo personal, creo que la incertidumbre, es decir, bueno, los casos van a ampliarse, pero uno está esperando que suceda, pero mientras tanto hay mucha incertidumbre, mucho miedo, y cada uno lo va manejando de una forma diferente. Perdón, Clara, le pregunta a Agustina, ¿y el gobierno tiene en cuenta este factor? Porque ayer el presidente casi se enojó frente a la pregunta de Silvia Mercado sobre ese punto, sobre la salud emocional y psíquica de la población. Bueno, no sé realmente los planes que hay con la gente de salud mental o con la gente cómo está trabajando. Yo creo que eso debe ser un tema más de trabajar jurisdicción por jurisdicción, ¿no es cierto? Porque las realidades son muy diferentes. Tampoco es un tema que uno en el grupo de expertos lo puede posicionar, pero no tiene herramientas para hacer más que nada o un asesoramiento o una recomendación. La de los chicos fue la más clara porque evidentemente, incluso en forma personal, me preocupaba muchísimo como pediatra porque uno ve las dificultades que hay en el manejo de todos los días y también mucho en la falta de controles pediátricos y de vacunación. Pero es un tema que pienso que está en agenda y sobre todo cada jurisdicción lo tiene que manejar de una forma diferente porque la realidad no es homogénea. Doctora, justamente usted mencionaba recién, ¿no?, que algunas personas tal vez se saltean un calendario de vacuna o lo que sea por el miedo. ¿Hay datos fehacientes sobre justamente los problemas de salud que están teniendo algunas personas por el miedo tal vez de ir a un hospital frente a esta pandemia? Se habla, por ejemplo, de gente con problemas del corazón que se está salteando consultas con el cardiólogo. ¿Hay datos sobre esto? No hay datos duros que tenemos, pero en los contactos en las sociedades científicas, cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes sociedades científicas. Y la gente de adultos de la Sociedad de Cardiología lo han posicionado, nosotros desde la Sociedad de Pediatría lo hemos posicionado claramente, la preocupación. Cada sociedad científica lo ha marcado y es una preocupación porque lo que piensa la comunidad, que el hospital no es seguro, y esto no es así. Los controles tienen que seguir, tienen que ir a los centros de atención primaria, hay que ir a controles en salud, tanto pediatría como adultos, porque el resto de la patología continúa. Entonces hay que tratarla en forma oportuna para precisamente evitar lo mejor. No queremos estar... Recalco esto que usted está diciendo, decirle a la gente que se están tomando los recaudos, que es importante ir al médico por otras patologías, que se pueden quedar tranquilos, que en los hospitales se están tomando las medidas, los recaudos necesarios. Exactamente, porque hay un triage a la entrada de cada hospital y hay un sendero para todo lo que sea caso sospechoso y confirmado, lo que sería un sendero COVID positivo, y está el resto de los controles. Nosotros, por ejemplo, en el hospital de niños tenemos un triage y claramente lo que es sospechoso, confirmado, tenemos alguna duda, va a una unidad móvil que se encuentra en la puerta del hospital, separada. Y el resto de los controles van a las áreas ambulatorias que están funcionando. Por supuesto, hay sí un manejo del control habitual, quizás un poco más distanciado. Por ejemplo, se prioriza en pediatría los controles en salud del primer año de vida, claro, y quizás menos un chiquito escolar, porque ya no preocupa tanto el peso, la talla, claro, o los primeros síntomas que pueden aparecer en los 2 primeros años de vida. Pero cada sociedad científica ha marcado la importancia del control y cómo armar esos controles. Doctora, ayer el presidente habló de que la cuarentena tiene que durar lo que tenga que durar, pero eso no significa nada en sí misma. Para usted lo peor ya pasó, lo peor está por venir. De acuerdo a su expertise, su experiencia, ¿hasta cuándo seguiría esta cuarentena? Yo creo que ahora estamos en pleno ascenso del número de casos y eso es una realidad. En pleno ascenso ahora. Ahora lo vemos todos. Siempre dijimos que iba a ser la segunda quincena de mayo o bien hasta la primera quincena de junio el aumento ascendente. Lo que queremos es que sea controlado, que todo lo que se hizo permita un ascenso controlado y que no se desborde el sistema de salud, sobre todo que los pacientes críticos tengan el lugar que necesitan para poder atenderse. Eso es clave, pero no vamos a tener una cuarentena permanente porque sería imposible. Esto todos sabemos que en enfermedades infecciosas hacen la curva
epidémica que dura aproximadamente 3 meses y luego los casos comienzan a bajar. Permítame la interrupción, doctora, porque tenemos una información de último momento. Permítame. Sí, por favor. Atención. Hay más de 50 contagiados en el conurbano bonaerense. Es en el partido de Quilmes. En un barrio se han detectado más de 50 casos y por eso aislaron Villa Azul. Reiteramos la información. En Quilmes detectan al menos 50 infectados por COVID-19 y aíslan a esa población. Recordemos que era una de las zonas que se preveía como más vulnerable en todo el conurbano bonaerense, la zona de Quilmes, Villa Itatí, con la cornisa. Javier Mozo estuvo en ese lugar, hubo controles y testeos, y ahora, cuando los testeos empiezan a aumentar, se detectan 53 casos en una villa de Quilmes. Atención, doctora. Sí. Ángela, ¿nos escucha? Sí, estoy escuchando. Estamos escuchando, ¿no? Justamente nuevos casos en las villas. ¿Cómo hacer para contener esta situación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una persona que se enferma después vuelve al mismo lugar de hacinamiento por el cual, de hecho, se contagió probablemente? Bueno, el programa Detectar lo que busca es encontrar el caso, testearlo. Si es positivo, no va a la villa porque tiene imposibilidad de poder aislarse en la villa. Claro. Realmente va o a un hotel o a un hospital. Y los contactos se chequean también. Si hay alguno positivo, sigue el mismo rumbo. No pueden hacer aislamiento domiciliario porque eso es absolutamente imposible. Correcto. Entonces, se saca el caso contagiante de esa comunidad. Generalmente son 14 días y ya con una PCR negativa, un test negativo, se pueden reintegrar, ¿no es cierto? Claro. Es decir, no se puede dejar un caso contagiante en la comunidad y también en los contactos se busca también que hagan la cuarentena en forma adecuada. Ese es el desafío. Claro, es un gran desafío. Ustedes piensen que ese tipo de barrios, el hacinamiento, claro, el distanciamiento social. Lo tenemos, de hecho, Ángela, a Javier Mozo, también lo sumamos con nosotros, porque él estuvo esta semana recorriendo esa zona. Javier, ¿qué fue lo que viste en tu recorrida? Exactamente como dice la doctora, la saludo. ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches. Como decía usted recién, el hacinamiento en esa zona es alarmante. Uno lo percibe en las villas de la capital federal, en la 31, en la 1114, pero también, si bien el territorio, la superficie es mucho más amplia, en las villas de la provincia de Buenos Aires o en particular del Gran Buenos Aires, también se percibe el hacinamiento. Nosotros estuvimos en la Itatí, que la separa a la Villa Azul, que es la información que estaba dando recién Hugo, la separan solamente 100 metros, o sea que es prácticamente nada, lo separa lo que es el acceso sudeste, y ahí en la Villa Azul, hoy se han conocido que a través del plan Detectar se han encontrado 53 personas con COVID-19 positivo. Y en Itatí había un médico también enfermo. Exactamente, nosotros cuando estuvimos en la Villa Itatí, había fallecido un médico, el 30 de abril pasado, producto también de haberse contagiado. El médico era un médico sanitarista, un médico que estaba en contacto permanente en las salitas de primeros auxilios del barrio, pero lamentablemente falleció de coronavirus el 30 de abril. Y hay que estar muy atentos porque todos coinciden en que se empezó tarde, que no había los test para analizar lo que está pasando en el conurbano, y ahora este lugar de la villa, en una villa de Quilmes, se detectaron más de 50 casos. Hugo, te interrumpo porque tenemos un nuevo último momento, tiene que ver justamente con los enfermos. Lo acaba de confirmar el Ministerio de Salud, tenemos 723 casos nuevos confirmados en el día de hoy. También 4 nuevas muertes. Efectivamente, la pandemia sigue avanzando. Podemos decir que estamos acercándonos al pico, ¿verdad, doctora? Estamos en curva ascendente, claramente en curva ascendente, como dijimos antes, aún sin conocer parte, porque ya
uno ve la progresión y se da cuenta que ya es una tendencia clara. Doctora, No es- pero ¿acercándonos al pico en este cuadro ascendente o amesetados, según su criterio? No, acercándonos al aumento de casos francos, que lo que nosotros queremos es que no sea un pico abrupto, sino más controlado. Claro. Veremos día a día si todo lo que hicimos, esperemos, porque realmente el esfuerzo fue grande de todos, para que realmente esto sea controlado y podamos atender adecuadamente a todos. Ese es el desafío muy importante que todos hemos asumido. ¿Se puede decir que Esperemos ¿Se puede decir que el sistema sanitario hoy está a punto después de estos más de 50 días de trabajo? Aparentemente sí, por la cantidad de camas que se dicen. Y piensen ustedes que cuando uno mira la cantidad de pacientes en cuidados críticos, son pocos, ocupan un pequeño porcentaje. Estamos todavía con un sistema que realmente puede contener. Claro. Esperemos, eso esperamos. Doctora, le agradezco mucho el contacto. También nos quedamos con Javier desde Ituzaingó, porque estamos en el corazón del conurbano bonaerense. Hacemos una pausa. Quédate en este especial de coronavirus. Ya tenemos también a Luis Majul y, por supuesto, luego viene la cornisa. No te vayas. Estamos acá, en La Nación Más. Seguimos en el especial coronavirus y está Luis Majul porque nos preguntamos. Ayer el presidente dijo que la cuarentena dure lo que tenga que durar. ¿Qué significa, Luis? Buenas noches, eso. Buenas noches, gran programa están haciendo, mucha información, muy picado. Sé que enseguida vamos a tener un panorama internacional con Gustavo Segre, con Silvia Pisani, después viene Waldo Wolf. Bueno, la pregunta, hoy estaba analizando con expertos, con dirigentes políticos, con sanitaristas y también con gente que se ocupa de la mente y las emociones. Cuando un presidente dice la cuarentena va a durar lo que tenga que durar, es un poquito preocupante. No voy a decir peligroso, pero sí preocupante. ¿Por qué? Porque no te muestra ningún horizonte. Ayer, en la conferencia de prensa, el presidente primero, Kicillof después también, parecían bastante enojados con dos ideas. Una, la idea real de que la pandemia en la Argentina, desde el punto de vista matemático, está siendo una de las más largas del mundo. Y esto no es ni bueno ni malo. Se verá al final del camino si resultó o no resultó. Y la segunda idea que a mí me inquietó un poco es la idea de que la cuarentena va a terminar cuando tenga que terminar. No puede ser eterna. Tiene que haber una estrategia de salida. Yo no soy de los que piensan que haya que caerle al gobierno todo el tiempo después de la decisión oportuna de hacer una cuarentena temprana, porque es muy probable que esa decisión haya evitado muertes y haya servido para ganar tiempo. Lo que me parece mal, pero muy mal, es que ante cualquier invitación a discutir, a intercambiar ideas, de hecho nosotros en la reunión de producción, con Agustina, con Hugo, con Javier, con todos los productores, intercambiamos ideas y no todos pensamos igual, que cuando vos planteás una idea que tiene que ver con cierta flexibilización, pero aunque sea muy discriminada de la cuarentena, del otro lado te dicen, un Máximo Kirchner, por ejemplo, vos estás del lado de la muerte. Yo soy la vida y vos estás del lado de la muerte. O cuando decís, che, mirá lo que está pasando en Mar del Plata, en algunos sectores de Córdoba, en muchos lugares del país, donde la gente quiere y necesita ir a trabajar porque no aguanta más, porque no le da más el bolsillo. Y esto no es ni la oligarquía ganadera, ni los grupos concentrados. Del otro lado, te dicen, no hablemos de economía. Este es el momento de la pandemia. Luis, ayer también lo veíamos al presidente que sigue insistiendo con comparar a la Argentina con otros países. Y ayer encima los datos fueron erróneos. Como analista, ¿por qué te parece que el presidente sigue tomando esta estrategia? Bueno, evidentemente es una estrategia que en las encuestas le debe dar resultado. Claro. Ahora, a nivel de vínculos políticos con el mundo y a nivel de seriedad, es un poco un papelón. Yo no sé si tienen ahí el material. Sí, la placa, ¿no? Que Diego hoy enmendó... Cabo y Santiago Narra publicaron con lujo de detalles cómo se había equivocado
a ver, quien le introdujo esos datos al presidente para que el presidente los leyera. ¿Ustedes la tienen por ahí? Sí, sí, tenemos. ¿Quieren que la compartamos? Sí, sí, por supuesto. A ver, por favor. A ver si la producción la tiene a mano realmente los datos. Ahí, sí. Bueno, a ver, claro, porque los mientras datos... que la preparan, digámosle sí, claramente a la audiencia. sí. El presidente dijo que Chile, Argentina, Brasil y otros tenían tanta cantidad de muertos por contagiados. Acá Y era tenemos la placa, equivocado. Luis, ¿eh? Ahí Ahí tenemos está. la placa. Miremosla, por favor. Los Claro. escucho. Ahí está. Es necesaria una aclaración en relación a la información presentada en el día de ayer. La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000. Este es el dato. Y si bien las tasas de mortalidad y de reincidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país. El embajador chileno, Luis, hoy aceptó esas disculpas. Lo que pasa es que no es la primera vez con datos que tienen que ver con la mortalidad. Debo rectificar error en la información publicada por la Casa Rosada en reciente punto de prensa. La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 por 100.000 habitantes. Muy bien. Y no de 98,5 como señala el diferencia. gráfico que mostraron. Ahí Gran tenés diferencia entre 3,5 y otro 98. tuit, Gran diferencia entre 3,5 y 98,5. Y teniendo en cuenta, además, que este no fue el único dato erróneo, porque también se dieron datos erróneos sobre México, con 20 puntos de diferencia. Los datos de Paraguay y Uruguay estaban intercambiados, por ejemplo. O sea, no hubo ni siquiera un chequeo dentro de eso. Hay dos o tres cosas para Sí, decir a acá ver. que me parece que son importantes. Y sin ningún afán de chicana, que son importantes porque, a ver, primero, el gobierno no tiene que confundir el gobierno con el Estado. El presidente representa al Estado. Es un inquilino del Estado durante 4 años. El presidente, el gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad son inquilinos del Estado. Son gobierno y son inquilinos del Estado. En segundo lugar, muy pocos países del mundo, cuando plantean este tipo de datos, los comparan con otros países. Porque a veces son incomparables, las estrategias son incomparables. Ayer el mismo presidente, y con razón, dijo, no se puede comparar a ningún país de Latinoamérica con ningún país de Europa, sencillamente porque en Europa no existen ni los asentamientos como el barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires, ni los barrios carenciados como la Villa Azul que acabamos de ver. Permitime que te pregunte sobre ese punto, Luis. La idea de comparar, que parece ser dentro de la lógica kirchnerista una manera de hacer política, ¿se inscribe dentro de eso la idea de compararse con el otro? Ya lo había hecho en su momento Aníbal Fernández cuando habló de Alemania, de los pobres ahí. Bueno. ¿Qué notás vos en la narrativa desde el gobierno nacional? Bueno, lo primero que tengo para decir es que no, primero no lo comparto. Y segundo, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque después termina, a ver, todavía Aníbal Fernández debe estar arrepentido de haber dicho que la pobreza en la Argentina era menor que la de Alemania, de acuerdo a cómo estructuralmente se toma. Son datos que ni los científicos más serios, ni los economistas más serios, los sanitaristas más serios toman, porque saben que en las comparaciones no solamente son inútiles, sino que son ciertamente provocativas. Claro. Cuando el otro día el presidente Alberto Fernández hizo la comparación con Suecia, la política de cuarentena y sanitaria de Suecia, hay que verla, y hay que mirarla. Y cuando nos metemos en meandros sobre la cantidad de muertos y contagiados, hay que empezar a hablar de los testeos. Hay una discusión muy fuerte que se va a dar. Yo enseguida voy a estar entrevistando mano a mano al gobernador Axel Kicillof. Agradezco la oportunidad que nos da de entrevistarlo. Pero la primera pregunta, una de las primeras preguntas que les voy a hacer es, ¿no está claro que cuanto más se testea, más casos y más contagios va a haber? Y uno no tiene que salir a festejar porque tiene menos contagios y menos testeos. Esa me parece que es una pregunta para informar a la gente y que obviamente es pertinente. De hecho, acabamos de contar este último momento de más de 50 casos en una villa que recorrimos con la cornisa hace 2 semanas en Quilmes y que recién ahora aíslan a esa gente porque testearon, Luis, porque fueron a comprobar casa por casa y detectaron a 50 personas. ¿Qué pasaría si en el resto de los barrios del conurbano hacen la misma cantidad de testeos? Bueno, es una buena pregunta. Y ustedes ahora seguramente van a responder algunas de esas preguntas cuando hablen con Gustavo Segre. Mucha información sobre Brasil, Gustavo Segre. Mucha, pero mucha. Mucha y muy correcta y recontra chequeada. Y con Silvia Pisani, en este caso desde España, Madrid.
España, que es otro país que va y vuelve en sus estrategias, Exacto, pero que no anda señalando lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer otro. Seguro, Los dejo Luis, con gracias. ellos. Muchas gracias. Efectivamente, como decías, tenemos entonces a Gustavo Segre y a Silvia Pisani en dos de los centros, ¿no?, de la pandemia. En España, por un lado, fue uno de los centros de Europa, justamente. Ahora está empezando a volver a la normalidad y la vemos que, de hecho, está allí en la calle. Ahora la vamos a saludar. Y Gustavo Segre, del otro lado, con todo lo que nos tiene para contar de Brasil, que se convirtió en el foco de la pandemia. La OMS dijo ayer que Sudamérica es el nuevo foco. Gustavo, ¿qué piensa Bolsonaro cuando la OMS dice estas cosas, pero sin embargo pretende, por ejemplo, mostrarse en actos públicos sin ningún tipo de distancia social, por ejemplo? Sí, buenas noches a todos. La verdad que Bolsonaro perdió una oportunidad espectacular de quedarse callado y permitir que la gente entienda que el aislamiento social, acá no hay cuarentena rígida, está determinado por los gobernadores y por los intendentes. Esto le daba a Bolsonaro una oportunidad de quedar bien parada, pase lo que pase, porque si la economía caía mucho, él iba a decir que como el aislamiento había sido restringido por los gobernadores y los intendentes, él no tenía nada para hacer. Claro. Y por otro lado, si había muchas muertes y muchos contagios, también lo mismo, porque él no determinaba la flexibilización o la rigidez de la cuarentena. En realidad, Bolsonaro, es un provocador, es un estilo político que la verdad llama mucho la atención, porque en este momento no es el más apropiado, el no respetar las máscaras, el estar junto con gente, donde él ya hizo testeos, le dio negativo, no está dando un buen ejemplo. Pero bueno, es el Bolsonaro que conocemos y que además tiene 30 pedidos de juicio político, un proceso en la Corte Suprema, y esto puede generarle problemas políticos en el futuro mucho mayores que la pandemia. Claro, y ahora seguimos, pero quería preguntarle a Silvia Pisani, que está en Europa, que está en España. Leí varios artículos hoy que hablan de la cuestión que afecta a la Argentina, que tiene que ver con las libertades individuales. Silvia, corresponsal de La Nación, que está recibiéndonos allá. ¿Qué se dice en España, en Europa? Porque leí una columna en donde un abuelo le decía a su nieto que él prefería tener menos tiempo de vida, pero que no le coarten su libertad. Hola, muy buenas noches. Este es uno de los temas que se está debatiendo en España y que le ha costado ciertamente algo de popularidad e imagen al presidente, puesto que la reapertura o el proceso de desescalada del coronavirus está siendo un poco confuso en algunas regiones españolas, y es ahí donde comenzó más o menos la crítica, se lo empezó a cuestionar por demorar sobre todo la salida en algunas regiones, concretamente en la región de Madrid sobre todo, claro, y en la periferia de Barcelona. Silvia, ahí vemos, estás en la calle, de hecho te agradecemos justamente para poder mostrarnos lo que está sucediendo. Se ve un poco más de movimiento en relación a las imágenes que veíamos hace algunas semanas. ¿Cómo está siendo estos primeros días de desescalada en una zona tan complicada, ¿no?, como Madrid? Yo siempre saludo y rescato mucho. Miren, esta es la calle de Alcalá, la famosa calle de la canción. Está en una situación pocas veces vista. A partir de mañana seguramente vamos a ver más movimiento. Lo que tengo atrás es seguramente un sitio que muchos argentinos conocen, el Museo del Jamón. Está cerrado, todos los bares están cerrados, claro, y abren recién a partir de mañana. En la región de Madrid hay otras regiones en las zonas costeras donde ya se permitió la apertura de playas, y esto es todo otro tema, porque este año ir a la playa no va a tener nada que ver con lo que conocemos nosotros. Bueno, de hecho, hay 2 islas en Canarias que abrieron completamente, si no me equivoco. Hay islas en las Islas Canarias y también las Baleares. Claro. Están mucho más avanzadas en el proceso de desescalada, como se le dice aquí, y lo cierto es que ellas están más avanzadas. El resto de España todavía atrás, hay algunas zonas de Andalucía que aún no, pero bueno, son 3.000 playas y hay para elegir. Hay 2 noticias que yo quisiera destacar. Una es que a partir del mes de julio, los turistas extranjeros van a ser bienvenidos en España, según dijo el presidente Sánchez. Y la segunda es que vuelve el fútbol. Alivio económico, sin duda, y alivio deportivo, pero sobre todo con el deporte y con el turismo que representa
el 12% del Producto Bruto de este país, mucha gente está respirando porque no daban más económicamente. Me imagino. Y Gustavo, vuelvo a Brasil para preguntarte lo siguiente. Brasil es el socio comercial más importante de la Argentina. ¿Cuánto puede afectar, vos que conocés tanto la Argentina como Brasil, esta crisis que se espera económicamente en ese país? Bueno, mucho, pero yo te diría que la preocupación mayor es de la cantidad de pérdida que se va a dar en un sector específico que es el automotriz. Fíjate vos, Hugo, que en el mes de abril la producción automotriz en Brasil cayó el 99.3%. Prácticamente no hubo producción y era el principal producto dentro de la oferta exportable, tanto de ida como de vuelta. Tomando los datos efectivamente dados de la balanza comercial, desde el 1 de enero hasta el día 30 de abril, la balanza comercial fue superavitaria para Argentina, muy poco, 65 millones de dólares, y hubo una pérdida muy importante en la cantidad del comercio. Las exportaciones brasileras a Argentina cayeron el 17% y las argentinas a Brasil el 22%. Esto obviamente porque se ha restringido la demanda. No hay mucha gente que compre, no hay necesidad de exportar tanto. Pero Brasil, aún con un problema económico que no va a ser tan grande como el de Argentina, debe decirse esto, Brasil no está emitiendo, Brasil tiene reservas internacionales suficientes, son 350.000 millones de dólares de libre disponibilidad, con una inflación menor al 3% y con una tasa de interés del 3.25 al año. La ventaja que tiene es que aquí hay 18 millones de personas de clase muy alta, que van a seguir siendo de clase alta, tal vez un poco menos alta, pero alta al fin, y tenés 113 millones de personas de clase media, que aún cayendo el 30%, son 85 millones de personas que van a consumir productos. Así que estimo que a pesar de todo, para Argentina, Brasil va a seguir siendo un mercado muy atractivo. Seguro. Y Silvia, en Madrid, ¿se ve un despliegue de oficiales, por ejemplo, de protocolos de seguridad para lo que va a ser justamente mañana la apertura? ¿Cómo lo ves vos que estás ahí en la calle? Eso es lo que queremos ver, las imágenes. Agustina, a partir de mañana, sobre todo que se reanuda buena parte de la actividad, a partir de mañana esto pasa a ser responsabilidad individual. Es muy difícil que haya control policial de esto. Aún así, por supuesto que lo hay, y ha habido en el día de ayer, por ejemplo, solamente en la zona de Madrid, 1.100 infracciones. Obviamente, mucho tuvo que ver en eso una manifestación que hizo el partido de derecha Vox, que lo hizo en auto para evitar el contagio entre la gente. Te veo que tenés de fondo, de hecho, el icónico cartel, ¿no?, del Metro de Madrid. ¿El metro está abierto? El metro está funcionando, funciona con distancia de seguridad. Es impresionante lo bien que se controla eso. Se distribuyen mascarillas a quien no las tenga y se han multiplicado los servicios justamente para permitir esa distancia de seguridad. Ha habido algún problema en los autobuses cuando pretendían los choferes que de pronto gente no subiera. Bueno, y hubo gente nerviosa que quiso subir igual, pero la verdad es que en general el pueblo madrileño acata que es una maravilla las indicaciones que se le dan. Se discute mucho el tema de la libertad, Silvia, ahí, porque como te decía, acá es uno de los temas centrales. Una cuarentena que parece eterna o que no tiene fecha de finalización, que tiende, digamos, a afectarnos en nuestros movimientos cotidianos. Se discute mucho, Hugo, se discute mucho, siempre acatando las decisiones, pero se discute mucho e incluso esto originó un rifirrafe, como dicen aquí, muy fuerte entre el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno regional de Madrid, puesto que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es del Partido Popular, directamente señaló que Madrid estaba perdiendo económicamente y no podía más. Y necesitaba recuperarse. Despido a Gustavo Segré agradeciéndole mucho el contacto y su mirada tan completa sobre lo que pasa en Brasil y cómo esto afecta a la Argentina. Gracias, Gustavo. Estamos con Silvia Pisani desde Madrid para entender cómo allí se está viviendo la cuarentena. ¿Y cómo es el comportamiento argentino allí en España? ¿Es similar? ¿Se adecua al europeo? Sí, absolutamente. Esto es una de las cosas que llama muchísimo la atención. Solamente volvemos a reconocernos por la forma de hablar y de comportarnos
cuando hay, por ejemplo, clásicos de fútbol. Ahí Claro. sí se nos volvemos a reconocer, pero si no, estamos totalmente integrados a esta misma cultura, se aceptan. Yo no veo acá a ningún compatriota discutiéndole algo a un policía que le dice Fundamental, que fundamental eso. Silvia, también acá en Argentina hablamos mucho de que por Europa tenemos el diario del lunes, ¿no? Y justamente está sucediendo algo en España, y es que mientras el 70% de España está avanzando de fase, llegando casi a la nueva normalidad, en las grandes urbes como Madrid eso no está sucediendo. Y acá sucede algo similar. Con ese diario del lunes, ¿cómo funciona esa estrategia en España? ha funcionado muy bien, separando por regiones. Incluso hay dentro de las regiones, ustedes saben que España tiene 50 provincias y está luego dividida en 17 comunidades autónomas. Bueno, dentro de cada comunidad autónoma, de pronto hay municipios, por ahí la comunidad autónoma está en fase 2, o como señalaban ustedes, las islas, que ya están muy avanzadas, pero hay algún municipio al que le dejan todavía fase 1, porque si hay contagios, o sea, se mide mucho quién puede pasar y quién no. Claro. Silvia, y a propósito de esto, algunos dicen la luz al final del túnel aparece, ya en Europa está bajando, se flexibiliza del todo la libertad para poder usarla. Sin embargo, puede haber un rebrote en octubre, dicen otros. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué se dice? Ojalá lo supiéramos. Ha habido algunos pequeños rebrotes en algunas localidades que asustaron, pero que no pueden tomarse como rebrote de la pandemia en general, sino casos muy puntuales. Existe ese temor, todo el tiempo se avisa que esto puede ocurrir. Mientras no exista la vacuna, ese miedo va a estar siempre sobre nosotros. Correcto. Silvia, te agradecemos muchísimo por este contacto y por habernos mostrado en primera mano lo que está sucediendo en Madrid. El gusto ha sido mío. Madrid de noche, esperando a los turistas a partir de julio. A partir de junio. Y seguimos en este especial coronavirus. Está Luis Majul, porque atención, se viene un programa de La Cornisa imperdible. Luis, tu mirada sobre esto. Bueno, primero, qué lindo Silvia Pisani diciendo que vengan los turistas, ¿no? Ahí hay un horizonte. Por supuesto que hay miedo, hay incertidumbre, pero hay un horizonte. Claro. Hay que ver cuándo vamos a poder volver a viajar nosotros. Exactamente. ¿Viste que hay pasajes de hasta $200, $300 hacia Miami? Exactamente. No sé cuánta demanda debe ser, pero no sé, pienso Según han yo, ¿quién pensaría en viajar a Miami en Exacto. este momento en diciembre? Pero los argentinos nos tiran evidentemente el número que es muy barato, ¿no? Bueno, Según han dicho, de hecho, las quizás un empresas, sueño. Quizás hay una demanda. Miami o cualquier otro lugar. Pero ahora vamos a hablar con Daniel Marx. Si ustedes me permiten, yo le voy a hacer la primera pregunta cuando lo conectemos. Porque la otra gran pregunta es la economía. De nuevo, ayer en la conferencia de prensa, Alberto Fernández parecía un poco incómodo con las preguntas vinculadas con la economía. Como si la economía tuviera que estar suspendida o congelada hasta que termine la pandemia. Claro. Y la economía en la República Argentina, por muchas razones, no voy a hablar solamente de este gobierno, no voy a hablar solamente de la pandemia, pero sí sobre la pandemia, no voy a hablar del anterior gobierno, pero todo eso implica que hay una economía destrozada. La economía está destrozada. Los únicos 10 días de pandemia de marzo, la economía bajó abruptamente a más del 11%. Y los datos de inflación que vienen a la baja, muy pronto van a ir hacia arriba, vinculada con la emisión monetaria de la que te habla cualquier economista, de Y tenés izquierda que sumarle la o de pobreza, Luis, que derecha. ayer charlábamos, ¿no? Como elemento, como variable muy preocupante también, sobre todo en el conurbano. Repetime la pregunta que no te oí. No, digo, hay que sumarle la variable de la pobreza, que todavía no la tenemos, pero que evidentemente frente a la recesión y lo que está pasando va a afectar y mucho. No, y la gran pregunta para Daniel Marx, que le vamos a hacer de inmediato porque ya está en la pantalla, o lo vamos a poner en la pantalla, es si es lo mismo para la Argentina. Primero, si estamos en default o no estamos en default, porque algunos dicen default más o menos, default light, default a la que te criaste. Otros dicen no estamos en default. Y la pregunta es, si el default va a ser peor o mejor para la economía argentina, pero para la economía real, para la economía del que tiene que trabajar todos los días. Daniel Marx, buenas noches, la pregunta está formulada. Buenas noches. Bueno, primero sí estamos en default. Digamos, yo creo que también estamos en default sobre la deuda local
desde septiembre del año pasado, donde hubo el primer reperfilamiento de toda esta serie, y ahora entramos en default con los bonos con legislación internacional. Ahora, uno después lo puede calificar si esto es light, es duro, pero una u otra forma, las consecuencias sobre la economía argentina se pueden ir sintiendo a lo largo del tiempo. Hoy están bastante atemperadas porque está la impresión que va a durar muy poco este default, que se van a normalizar las cosas, y ya Argentina tenía hace muchos meses problemas de acceso al crédito y crecientes, pero si esto se regulariza, yo creo que sí, Argentina podrá empezar a buscar algún camino de recuperación, especialmente superada la pandemia. ¿Cómo afecta el default? No, yo creo que es una economía que se va a ir restringiendo y puede haber presiones cambiarias también, pero bueno, creo que todo apunta a que esto se vaya normalizando. Le preguntaba a Marx cómo afecta el default nuestras vidas cotidianas, digo, la de todos los días, la de la gente en general. Recordemos que Argentina viene de una recesión prolongada y una inflación elevada también antes de que aparezca la pandemia. Con la pandemia todo esto se agravó, particularmente la recesión, los problemas de empleo, y la falta de crédito hace que el Estado no pueda usar mayormente alguna de las herramientas fiscales y monetarias que mitigarían este problema. Si se regulariza la deuda, yo creo, si se supera el default, poco a poco aparecerá el crédito para las empresas, las personas, y además empezarán a verse algunas oportunidades, creo, siempre y cuando la economía también muestre señales de una política que acompañe inversiones, y genere toda una mayor tranquilidad en esa línea. Daniel, hablando de empleo, justamente, ayer el presidente dijo que de todos los países del mundo, Argentina ha sido uno de los que menos pérdida de empleo tuvo. ¿Es así esto? ¿Es correcta esta información? Bueno, ya venimos con pérdidas de empleo, además hay temas de medición también, y acá, bueno, se ha impulsado una legislación por la cual se dificulta el desempleo, lo cual sirve, pero yo creo que tenemos un problema de empleo importante, estructural en Argentina. Es cierto que en los últimos meses no estamos contabilizando qué pasa con la economía informal, que es muy grande, pero que hubo otros países donde sí hubo mayor crecimiento del desempleo y hubo también importante asistencia estatal para los desempleados, cosa que en Argentina está restringida por la falta de crédito, decía. Marx, yo quiero hacer una última pregunta y después dejarlos con mis compañeros porque me estoy preparando para la cornisa. En minutos más vamos a entrevistar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también es economista y que fue ministro de Economía. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué lectura hace usted, Marx, de esa, corre por mi cuenta lo que voy a decir, ¿no? De ese proyecto delirante de Fernanda Vallejo de decir, si le damos unos pesos o si le pagamos parte del sueldo a las empresas, nos quedamos con un pedacito de esas empresas? ¿Cuál es su mirada sobre eso? Sí, acá hay que tener mucho cuidado. Digamos, el dinero fue a los trabajadores. Hablábamos recién que muchos países le dieron asistencia a los trabajadores y no pasó por el conducto de las empresas. Si en cambio hay una crisis muy particular y el destinatario del dinero es el dueño de las empresas, en otros países se tomaron algunos recaudos donde el Estado buscó recobrarse esa asistencia y a veces con acciones. Pero se entendía también que el manejo es mejor que esté dentro de actividades que tomen iniciativa de las personas, y todo especialmente si la crisis no fue provocada por las empresas. Hay quienes dicen, Marx, que con esta cuarentena indefinida por ahora, porque el presidente dijo que va a durar lo que tenga que durar, quieren hacer jugar al Estado como el capaz de solucionar todos los problemas. ¿Es posible? Bueno, sabemos que el Estado tiene recursos y están limitados,
y tiene limitaciones en el mismo manejo. Yo creo que hay que, digamos, en toda sociedad hay que buscar utilizar los recursos humanos dentro del Estado y fuera del Estado en los roles que cada uno puede aportar. Entonces, exagerar por un lado siempre genera problemas. Claro. ¿Y le parece que estas medidas de salvataje que ha hecho el gobierno y que de hecho ayer Alberto Fernández mencionó en el inicio de su conferencia han sido suficientes, han sido efectivas? Yo creo que han ayudado, pero decía, acá están limitadas porque, entre otras cosas, ya venimos quemándonos los cartuchos que podía tener el Estado, como algunas medidas fiscales y monetarias en los últimos años. Entonces, llegamos casi sin herramientas, casi sin reservas. Y a propósito, además, ¿hay plan económico, Marx? ¿Hay plan económico? ¿El gobierno tiene un plan económico para salir de esta situación? Yo creo que sería bueno reforzarlo y por eso es bueno buscar que se movilicen los recursos de las personas, de las empresas, usar todo lo que tenemos para realmente poder despegar. Y eso es parte, yo creo, problema de la comunicación y tenemos idas y vueltas en algunos aspectos y otros aspectos hay una línea. Yo creo que la línea fue tratar de mejorar algunas de las cuentas fiscales, tratar de bajar la tasa de inflación y tratar de recuperar el peso como unidad de cuenta, medida de valor y potencialmente de ahorro. Pero eso hay que complementarlo con muchas más otras cosas que le den dinamismo a la economía. Este mismo fin de semana se inició una nueva etapa de negociaciones con los bonistas. ¿En qué le parece que va a terminar esto en la próxima semana? Bueno, no sabemos todavía, siempre es trabajoso ese tipo de gestiones. Yo creo que al final va a haber un arreglo, es mi apuesta personal, porque las alternativas son mucho peores para todos. Para todos, y se deteriora mucho la situación. Pero no sé cuánto tiempo va a tardar y además, bueno, la experiencia última no fue una línea recta para llegar al resultado, sino que tuvimos bastantes momentos de movimientos sinuosos. Gracias, Daniel. Le agradezco mucho el contacto. Daniel Marx con nosotros. Y nos vamos a la calle porque Javier Mozo está en el pleno conurbano bonaerense, está en Tortuguitas, está con una persona que realmente es inspiradora porque está haciendo de su propia historia y del lugar un centro de asistencia para los posibles afectados por el coronavirus. Javier. Exactamente, Hugo. Exactamente, Hugo. Como estamos acá con Luis Marchioni, es el presidente de la Fundación EIRA. ¿Cómo surge la posibilidad de la Fundación, Luis? Buenas noches y muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos, Javier, por venir acercándote acá. Lo de la Fundación nace en un momento de que creímos que era lo conveniente para ayudar a los jóvenes con problemas de adicciones y surgió con una familia amiga y bueno, se logró armar este monstruo que hoy viste, ¿no? ¿Y cómo surge la posibilidad de poder prestárselo, en caso de que sea necesario, al municipio de Malvinas Argentinas? Mira, terminamos la obra el 10 de marzo de este año y justo surgió todo esto de la pandemia y lo hablé con Eduardo y con Mónica a ver si empezó a sonar el tema de los hospitales de campaña y bueno, como somos muy solidarios, o sea, yo junto con la gente que yo elegí como mis socios de este lugar, somos solidarios, hacemos lo que podemos y se me ocurrió la idea de ponerlo a disposición, me contacté con el señor Nardini y lo puse a disposición. Nosotros estamos en la planta alta del casco, que es esta quinta muy grande, por cierto, y vamos a ir mostrando un poquito, vamos a mostrar algunas de las habitaciones, ¿no? Luis, pasá, vos que sos aquí el dueño de casa. Fíjate, esta es una de las 5 habitaciones que tiene esta quinta. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se ha hablado con el municipio? La idea acá es, nosotros acá estamos viendo 4 camas cuchetas, se va a utilizar solamente la parte de abajo, con gente infectada por COVID leve, ¿sí? Igual que todas las habitaciones. Y se va a armar, después te vas a ver seguramente, otros lugares que se van a armar más habitaciones con camas solamente, no cuchetas, sino camas simples. Ajá. Lo que se puede observar, como ven ustedes, las camas están totalmente nuevas, ¿eh? La idea es, como decía recién Luis, no utilizar la cama de arriba, pero imaginen, fíjense, acá están todavía las sábanas,
O sea, las camas todavía no han sido armadas, están con su ropa cada una de las camas. ¿Capacidad para cuánta gente, Luis? Yo como fundación para 38 personas y como hospital de campaña entre 40 y 42. Vamos a ir a otra habitación, como para ir mostrando. Tenemos una habitación enfrente, hay un pasillo y se puede ver también el baño, pero fíjate, este es el baño, uno de los baños del lugar, inmenso, con capacidad para 30 y ¿cuántas personas? 38 personas. Tenemos 6 baños, Javier, en total. En toda la institución tenemos 6 baños. Ahí atrás tuyo otra habitación, muy igual, similar a la de enfrente, también completa, con dos placares para los chicos. Completo, como tiene que ser. ¿Qué es lo que falta para que se habilite definitivamente? ¿Qué arreglo hay que hacer? ¿Qué dice el municipio para que obviamente tengan que venir aquí algunas personas que estén con una leve enfermedad de coronavirus? Mira, lo que tenemos que hacer es un ingreso de ambulancia porque el ingreso de la quinta no permite dar un giro y salir. Hay que hacer el ingreso ingreso y egreso de ambulancia para que los enfermos bajen enfrente de la casa. Sí. Otra cosa que falta hacer es la conexión de la casa principal con el quincho y la cocina. Para los días de lluvia y frío la gente no se moje, ¿no? Claro. Perfecto, y después, perfecto. Desarmar mi oficina, desarmar la sala de cine y debate. Impresionante. Y el consultorio de psiquiatra que tienen ahí atrás para armar más camas, ¿no? Más habitaciones. Perfecto, Luis. Gracias. La verdad que te agradecemos la iniciativa. Sí. Realmente. Te agradecemos la iniciativa, te agradecemos que nos hayas recibido aquí y ojalá que no sea necesario que se ocupe con gente infectada levemente de coronavirus y que se pueda inaugurar como vos habías pensado hacerlo en marzo pasado. Sí, ojalá que no sea necesario usarlo, pero bueno, ojalá pase lo antes posible esto. Y soy un convencido de que esto salimos entre todos, o sea, uno solo no se puede. Gracias, Javier, gracias. Mandale un saludo, saludo también a Luis. Gracias, felicitaciones por su historia. Luis Marchioni, presidente de la Fundación EIRA, que nos acaba de recibir. Gracias. Estamos en contacto ahora con Waldo Wolf. Así es, ya los tenemos a Waldo Wolf y a Fernando Iglesias del otro lado. Hace un ratito nada más el Ministerio de Salud tuvo que salir a pedir perdón justamente por los datos erróneos que se transmitieron ayer. ¿Cuál es su análisis al respecto? Para quien quiera comenzar. Waldo Wolf, ya te veo preparado, puedes arrancar. No, le cedo a Fernando. Buenas noches. A Fernando lo veo con una sonrisa en la cara, quiero saber su análisis. No, me parece que es parte de un problema histórico que tiene este gobierno con las estadísticas que vienen de la época del INDEC, ¿no? No nos olvidemos, es un país que ha tenido menos pobres que Alemania, menos muertos que Suecia, y tienen un problema con los números y con la realidad. El problema es que el problema de este gobierno es que el discurso no se adapta, no tiene una relación estrecha con la realidad y no pueden hacer ni siquiera las estadísticas. Otra cosa interesante de las estadísticas es que nos hablan permanentemente de Chile y Brasil, dos países que desde el punto de vista sanitario, por lo menos, lo han hecho peor que la Argentina, y está bien que lo hagan. De Uruguay y Paraguay no vamos a hablar nunca, porque si el problema está en la zona de la provincia de Buenos Aires y capital, quizás es más parecido a la provincia de Buenos Aires con la capital, Uruguay, con todas sus diferencias, es más parecido de lo que es Brasil o Chile, ¿no? Pero Uruguay no se lo menciona nunca, y no se lo menciona nunca porque lo han hecho con libertad, lo han hecho apelando a la responsabilidad de la gente y no patoteando, y han obtenido resultados sanitarios mejores que los nuestros. Entonces, me parece muy triste, la conferencia de ayer fue muy triste, y si me permitís, yo le quiero mandar un mensaje, como el presidente hace siempre esto, de pedir la unidad nacional, centrar a los opositores y después hablar mal de los opositores. Yo le quiero avisar, y como dijo esto del ministerio, que el expresidente Macri gobernó un año sin Ministerio de Salud, que fue a Secretaría y mantuvo todas sus funciones, un año, y que el presidente Néstor Kirchner gobernó 4 años sin Ministerio de Salud. ¿Se acuerda, señor presidente Fernández? ¿Se acuerda quién era el jefe de gabinete durante esos 4 años en que no hubo Ministerio de Salud? Era usted, Fernández. Así que fíjese antes de andar tirando chicanas al final del discurso. Waldo, ayer el presidente Alberto Fernández se enojó cuando Silvia Mercado le preguntó por la salud emocional de esta cuarentena que no parece tener límites. Sí, una introducción del tema de la referencia a Chile. ¿Qué necesidad hay, no, de compararse con nadie? Si nosotros también, haciendo mención a lo que hacía
referencia a Fernando, ¿no? Que esa necesidad siempre de competir. Y la verdad que nosotros tenemos que competir contra nosotros mismos. Cada país es distinto y además un papelón, una falta de profesionalismo, porque si vas a sacar, digo yo que soy un diputado y tengo un pequeño equipo, si un empleado mío me pasa un informe para hacer por cadena nacional con datos públicos malos, la verdad que es un papelón. Dicho esto, a mí me parece que una de las cosas más preocupantes, Fernando hacía mención recién al discurso del presidente, a mí lo que más me preocupa del presidente es esta necesidad de chicanear, esta relación tan contradictoria, ¿no? Porque él llama a la unidad de los argentinos, pero después Pietragala pide la liberación de Jaime, Mena firma el Pacto de Olivo, Peñafort le pide sangre a la Corte Suprema, Parrilli pide la anulación de OTESUR, Vallejos va por los privados, Alberto Fernández saca por decreto la jubilación. Digo, hablamos de unidad en la pandemia y en la pandemia todos los días nos meten una trompada a la institucionalidad de la Argentina. Y siendo lo que decís vos a una colega tuya que le preguntó por la angustia de la gente, el presidente tuvo una expresión sumamente soberbia y preocupante, porque le dijo que sembraba angustia. Y la verdad que mi angustia, la de la clase trabajadora, la de los profesionales, la de los independientes, no ocurre porque Silvia Mercado le haga una pregunta al presidente. Ocurre porque tenemos problemas para generar. Yo puse un tuit picante anoche. Fernando también le gusta tuitear, aunque se enoja el presidente cuando tuiteamos, ¿no? Como si estaría prohibido, habría que pedirle permiso. Yo puse que, claro, él vivía en un departamento prestado en Puerto Madryn y no pagaba expensas. Sí, lo veo. ¿Sabe la cantidad de gente que está ahí en la casa enojada con la vida? Porque tomamos una decisión que puede ser discutible o no. Yo nunca cuestiono las decisiones sanitarias. Ahora, ¿sabe qué importante que el presidente salga y diga, en vez de decirle miserable a los empresarios, en vez de decirnos a una periodista que siembra angustia, decir, yo entiendo lo que es no pagar expensas, entiendo lo que es tener un chico en un colegio de esos privados, porque en la provincia muchas veces no funcionaba y tenemos un colegio barrial o parroquial y pago 7, 8 mil pesos por mes. ¿Sabe la cantidad de argentinos que hoy no pueden trabajar y les sería importante una frase del presidente mimándolos, entendiéndolos, aplaudiéndolos, haciendo un reconocimiento a la voluntad privada? Esto es lo más preocupante del presidente. El tener estas dos caras. Por un lado decir, llamamos a la unidad, y por otro lado llenar de cachetazos al ámbito privado, que es el que aporta, ¿no? Fernando Iglesias, usted mencionaba, ¿no?, esta semana que dijo exactamente, nosotros hubiésemos gestionado mejor la pandemia. Específicamente, ¿qué hubiesen hecho distinto a lo que se está haciendo ahora? Me parece que se han cometido innumerables errores, ¿no? Nuestro ex embajador en China desde enero viene diciendo, entran 20.000 chinos por Ezeiza entre enero y febrero, hay que controlar. No se controló. Después no se controló tampoco el ingreso de la gente que venía de Italia y de España, que ya habían entrado en crisis. Había que haber aprovechado el tiempo para comprar respiradores, como hicieron provincias casualmente gobernadas por nosotros, como Mendoza y Jujuy, y el Estado Nacional, que no lo hizo, se las apropió. Había que haber comprado testeos, habría que haber hecho testeos para decidir cuál era el mejor momento para entrar en la pandemia, porque en la cuarentena. Porque la cuarentena no es un recurso infinito, la cuarentena es un recurso escaso. Nosotros estamos yendo a la cuarentena más larga del mundo. Los demás países son tontos. ¿Por qué no hacen más larga la cuarentena? ¿Por qué países que están gastando, como Chile, el 15% del PBI en ayudas? Nosotros estamos gastando menos del 3%. Chile gasta el 15%. ¿Y por qué países europeos que están gastando de 20 a 80% del PBI en diversas formas de financiación van a cuarentenas más cortas? Porque las consecuencias de la cuarentena son tremendas desde el punto de vista económico y son tremendas también desde el punto de vista sanitario, en gente que no se va a atender a los hospitales y termina muriendo por problemas que podían haber sido atendidos, en aumento de situaciones de estrés, de suicidio, de todo tipo. Entonces, ¿cómo? Es muy fácil. Entonces, todas esas cosas no se hicieron. Correcto. Como no se hicieron, nos metieron en una cuarentena sin saber si era el momento justo. Una semana antes el ministro de Educación estaba diciendo que seguían las clases, y el presidente decía que había que tomar té caliente y que tenía que seguir el fútbol con Tinelli, acuérdense, una semana antes. Nos metieron y ahora no saben cómo sacarnos porque tampoco tienen listo el sistema de testeos por el cual nosotros veníamos. Pero más importante que eso, muy breve,
No, esto es contrafáctico si nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Lo que sí hacemos mejor es ser la oposición. Porque cuando ellos estaban en la oposición y nosotros estábamos en una situación difícil para el país financieramente, este señor que ahora pide colaboración y que anda insultando a la oposición, andaba por ahí mintiendo que el FMI decía que había vacío de poder y que había que adelantar las elecciones. Mintió y lo desmintieron. Y los muchachos que tenían alrededor, no sé si por órdenes de él, pero probablemente le decían a la gente que fueran a los bancos a sacar los depósitos porque se venía el corralito para intentar meternos en una corrida bancaria. Una pregunta para ambos. No sé si lo hubiéramos hecho mejor, pero que fuimos una mejor oposición, que somos una mejor oposición y que hemos apoyado muchas cosas del gobierno, como lo sanitario y como la negociación de la deuda, eso nadie lo puede negar. La pregunta es, ¿se están vulnerando las libertades individuales con esta cuarentena sanitaria? Sí, se están vulnerando. Mire, ¿saben qué? Se están vulnerando libertades individuales en el espíritu, porque esto que yo le digo a usted, la verdad que tengo la ventaja o el privilegio de ser un hombre que hoy he llegado a ser diputado nacional, pero tengo actividad privada y conozco la actividad privada. Entonces, la verdad que escuchar un hombre como Mariotto hoy que dice que va a privatizar, que va a estatizar la Argentina, después de que la privatizaron ya, porque el peronismo la privatizó y ahora la va a estatizar. Después de escuchar a Vallejos, que se va a quedar con las empresas. La libertad también está condicionada por el psicopateo que se hace desde el poder. ¿Usted sabe lo que es estar en la Argentina y una empresita, ser un odontólogo, tener un consultorio y estar pensando que uno no sabe si le van a comer la empresa, si el préstamo que uno toma en la empresita para sacar a la empresa con los sueldos le va a volver o no? ¿Qué le quiero decir con esto? Que la verdad que estos muchachos han violentado las libertades individuales a lo largo de su historia, así lo proponen, pero es importante el espíritu que se transmite desde la conducción de un país. Por eso le digo que hoy hay una psicopatía hacia el privado, hay una persecución hacia el privado. El tema de la aplicación. Hoy estábamos, la diputada Karina Banfi, colega nuestra, radical, especializada en el tema de comunicaciones, puso un hilo donde explicaba en Twitter que la aplicación, dígaselo al ministro de la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires que van a recibir ahora, la aplicación no puede ser obligatoria. Obligatorio es el permiso para circular, porque estamos en una situación extraordinaria. Cuidar se refiere y nosotros a la aplicación Cuidar. Aquí sí sí, la aplicación Cuidar. No puede ser obligatoria porque establece la geolocalización. Entonces, esto necesita consentimiento del ciudadano. Y no está especificado si tiene consentimiento del ciudadano. Lo que es obligatorio, es el certificado. Y nosotros coincidimos que es un momento extraordinario y que para prevenir, como decía Fernando, siendo una posición responsable, hay que administrar la circulación. Pero cuando el espíritu es avasallante y uno escucha a ministros, a diputados, a senadores, a expresidentas, que todos los días nos van limando comunicacionalmente, es complicado. Y aprovecho para mandarle un saludo al gobernador Kicillof y pedirle que en la próxima conferencia de prensa, yo que soy bonaerense, no chicanee a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. 28 de los últimos 36 años gobernaron la provincia de Buenos Aires. Tiene un montón de problemas la provincia de Buenos Aires. Tuvo una gran gobernadora. Ahora es el momento de él. Que se deje de chicanear a la gobernadora, porque nosotros los bonaerenses nos merecemos que en este momento trabaje para los bonaerenses y deje de estar en campaña. Waldo Wolf, Fernando Iglesias, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Y justamente mencionaban a Axel Kicillof, lo invitamos a sumarse a Luis Majul porque en minutos nada más va a estar teniendo un mano a mano con el gobernador bonaerense. Hola, Luis. Bueno, hola, buenas noches. Sí, enseguida voy a empezar a hablar con el gobernador Kicillof.